Hola, ¿cómo están amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Un saludo y un abrazo para todos ustedes que se conectan a desencriptar esta nueva historia. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo estás, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver y recibir mis historias. Hoy comparto contigo una hermosa y conmovedora historia que contiene un mensaje inmerso dentro de ella. Si logras desencriptarla, déjame allí abajo en los comentarios tu respuesta. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia empieza así. Realmente creo que existen ángeles hoy en día y los sostendré siempre. Viven entre nosotros y son capaces de renunciar a muchas cosas con tal de dar amor, tiempo y dedicación. Pero lo más sorprendente es que llegan a amar de tal forma que construyen lazos eternos, lazos que son de un material tal que no los puede romper nadie. Yo amo a mis hijos con todo mi corazón y alguna vez he sentido compasión por niños que no eran míos y que lo habían perdido todo. Soy sincero y admito que jamás me habría un niño que no era mi hijo. Creo que es algo que se puede construir, sí, bajo algunas circunstancias. Yo no lo he vivido y no sé lo que se siente. Pero esta historia realmente me dejó con el corazón hecho pedacitos. Gracias por compartir tu historia, mi querida amiga Ana. Creo que eres un ejemplo digno de dar a conocer. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia ha de empezar así. Cuando tenía 18 años, conoció a quien era el amor de su vida. Se enamoró perdidamente de él. No le importó su condición ni su trabajo. Ella sabía que lo amaba e hizo planes para vivir con él. Salían siempre juntos a muchos lugares y empezaron los preparativos para comprar una casa que, aunque no estaba cerca de la ciudad, era un pedazo de tierra donde vivirían juntos. Se comprometieron y empezaron la construcción. De a poco se hicieron espacios para poder tener una habitación, su sala, su cocina, el comedor. Se respiraba el amor en aquel espacio creado para los dos. Él trabajaba en un mercado de abastos cerca de su casa y ella era maestra de inicial. Todo marchaba bien. Empezaron a comprar sus cosas, una cocina nueva, un refrigerador. Así poco a poco, su pedacito de cielo ya estaba casi listo. Iniciarían ahora un negocio propio con el dinero que ella ganaba y él también. Pondrían una despensa de artículos de primera necesidad, una pequeña bodega. Ese era el plan. Algo que siempre su marido mencionaba antes de comprometerse es que nada le haría más feliz que llegue el día en que serían padres. Oh, cuánto sueño con el momento de poder tener en brazos a nuestro primer hijo, decía él orgulloso, sin saber que el destino les tendría preparada una copa demasiado amarga para tragar. Al principio, esto había pasado desapercibido de parte de los dos, ¿y qué se podría esperar? Hasta ese momento ella no había podido tener hijos. Primero parecía no ser de mucha importancia, pero su marido a los 3 años de convivir juntos empezó a notarse algo distante. El tema del bebé se volvió un fantasma en sus conversaciones, pues era sabido por los dos que habían hecho varios intentos. Entonces, desesperada Ana buscó ayuda en amigas, en la familia. Todos coincidían que debería relajarse, que quizá estaba tensionada, pero lo que le decían no le daba la respuesta que ella esperaba. ¿No habría solución?, se preguntaba, mientras caminaba de regreso a su casa. Ahora lágrimas caían y acariciaban su rostro e imaginaba su vida sin poder tener la dicha de ser madre y sobre todo de no poder hacer sentir a su marido realizado como hombre. Y pues es algo natural sentirse así, pero ¿qué debería hacer? ¿Cómo podría seguir con esa carga? ¿Quién no sueña con tener sus propios hijos? Realmente me pongo en su lugar y es difícil de comprender. Él invirtió dinero para que ella llegue a quedar embarazada, pero nada había resultado. Las esperanzas que le daban parecían ser como la del aleteo de una mariposa, suave y casi imperceptible. Las cosas fueron de mal en peor, pues el humor de ambos empezó a cambiar. Así un día Ana, cansada de tener que lidiar con ese peso en su conciencia, le dijo a él: «Ahora eres libre, así que puedes ir y buscar tu propio camino». Él quiso abrazarla, pero ya estaba decidido.
«Dime si te quedas tú o me voy yo», le dijo ella llorando. «Yo me voy», le dijo su marido. Entonces convinieron en que era lo mejor. Él se fue a la ciudad, pues le habían ofrecido en esos días un lugar donde podría distribuir frutas y verduras. Ana quedó en su casa con su bodega. En ese lugar donde ella vivía solo habían 40 casas y se encontraban muy alejadas de la ciudad. Durante unos meses fue difícil. Ana solo se concentraba en trabajar duro y distraerse en su pequeña bodega, pero la fortuna le favoreció, pues ella había decidido no querer saber nada del amor, solo trabajo. Le dio duro al emprendimiento y en 6 meses era la principal proveedora de abastos en esa localidad. El dinero empezó a fluir de tal forma que se perdió en ese mundo, abrir nuevos negocios y buscar cada vez más y más. ¿Cuándo pararía? Pues nunca. Si Dios no quería darme hijos, entonces Él tendría otro propósito para mí, se decía ella mientras cada día ejercía disciplina en sus negocios y ese era su punto fuerte. Hubieron varios interesados en unirse con ella, pero como imaginamos, los rechazó a todos y evitaba siempre el tema de hablar sobre familia, hijos y cosas por el estilo. No había más que hacer sobre eso. Una mañana, como acostumbraba, despertó temprano, se alistó para su trabajo. Tan solo 2 años habían pasado y su vida había cambiado en esos aspectos rotundamente. Una carta le llegó bajo la puerta sobre un seguro de vida, el cual por accidente había pagado sin saber o sin recordar. Este era un seguro en caso de muerte de uno de los cónyuges, una indemnización que les daba la aseguradora en caso de fallecimiento de cualquiera de los dos, pero ella ahora ya no vivía con él. Claro, recordó ella en su mente, olvidé cancelar este seguro. Entonces dentro leyó una citación para acercarse al banco a cobrar una cantidad de dinero. No negó estar algo emocionada, pues un aporte así no le venía mal, pero de repente comprendió. Volvió a abrir el sobre. Dentro de una cláusula con pequeñas letras decía: «Sírvase cobrar el banco la indemnización por muerte». Una corriente recorrió desde su vientre a su pecho y luego a sus ojos. Tomó su auto y llegó a la aseguradora. Aún no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo. No podría ser. ¿Cómo podría haber ocurrido? Mi más sentido pésame por su pérdida, dijo el encargado. ¿Cómo así?, contestó Ana. Este es el certificado, fírmelo y cuando sea prudente, la cantidad de dinero ya está disponible. Tomó el cheque y mientras caminaba recordaba los días con el que había sido su único amor, a quien ella lo había echado hace algunos años, solo por sentir que no podría convertirlo en padre. En los documentos había un papel que indicaba la dirección de donde habían estado viviendo su ex marido. Ahora manejaba hacia ese lugar. El ahogo por su llanto venía a ella de rato en rato. ¿Cómo pasó esto?, se preguntaba. Entonces llegó, solo para saber que acababan de sepultarlo. Todo el día se la pasó averiguando cosas sobre él, lo que había sido de su vida. Una desgarradora historia estaba a punto de llegar a sus oídos. Ella sabía que su marido había perdido a sus padres de niño y después de eso se embarcó solo en el trabajo. Así ella lo había conocido. Entonces una señora quien le rentaba la casa mencionó algo que cambiaría su vida. Al entrevistarse con ella, ésta le dijo: «¿Han fallecido los dos?» «¿Los dos?», preguntó Ana. Sí, el señor estaba conviviendo con una mujer, algo más joven que él, por cierto. Estos habían salido rumbo a un bautismo a una ciudad cercana y habían sufrido un accidente. Ellos encargaron a la abuela a sus gemelos. «¿Gemelos?», dijo Ana. Cada cosa que salía de la boca de esa mujer sobre su ex marido le tocaba tanto, pues no podía haber imaginado que en 2 años él rehiciera su vida tan rápido. Ahora había fallecido él y su conviviente. Y no solo eso, tenían 2 niños que eran gemelos de 1 año. ¿Pero dónde estaban ahora?, se preguntaba. Estaba impactada por la noticia. Lloraba mucho al saber eso, pero días después de recibir esa fuerte noticia, algo no la dejaba tranquila, pues quería conocer a los pequeños. No sabía por qué, pero no podía más. La curiosidad lo embargaba. Así consiguió la dirección donde vivían los pequeños con su abuela materna. ¿Cómo serían?, se preguntaba, y sin entender de antemano por qué tenía ese fuerte deseo hacia ellos, los encontró mientras jugaban frente a su casa, ante la mirada vigilante de quien era su abuela materna. Se acercó y habló con la mujer, de 79 años aproximadamente.
¿Son hijos de Joaquín Bermúdez?, preguntó Ana. La mujer asintió con la cabeza. Iniciaron una conversación, presentándose ella como amiga nada más, y le ofreció su apoyo para cualquier problema. Entonces la mujer, preocupada, le manifestó que estaban pasando por un momento terrible, pues casi no tenían dinero. Ella había quedado a cargo, pero tenía muchos problemas de salud y dentro de poco ya no podría trabajar. Al terminar el tercer mes de conocerse, Ana, sin pensarlo más, le ofreció llevarlos a vivir con ella, a su casa. La abuela, asustada por los niños, se mudó a vivir con Ana. La abuela de los niños sabía que no le quedaba mucho tiempo, pues una diabetes la estaba consumiendo día tras día, y le dijo que le dejaría a sus nietos a su cuidado. Ana se hizo cargo de ella y de sus ahora hijos. Nada era más reconfortante ahora. La abuela al cuidado de los mejores médicos y los pequeños en casa a salvo, aunque la pérdida era irreparable. Ana hizo todo lo que pudo a su alcance por mitigar en algo la tristeza de los pequeños. Así, luego de fallecer la abuela, Ana quedó a cargo de ellos completamente. Ellos crecieron, ella les dio todo el amor posible, cuidado y dedicación, y sobre todo el soporte para que su carácter sea fuerte ante cualquier otra cosa que pudiera ocurrir. Ana había construido negocios, los cuales estaban listos para cuando ella no pudiera administrarlos, alguien pueda dirigirlos. ¿Y quién más? Pues los gemelos de Ana. Ellos ahora la cuidan, le dan amor y atención. El tiempo nunca se detuvo. Ana llegó a cumplir 70 años y ahora ellos la cuidan, le dan amor y atención, todo lo que ella necesita. En pocas palabras, ellos le han sabido corresponder lo que ella un día les dio. André y Michelle, quienes se turnan de noche para velar sus sueños, pues aunque no es ella la mujer que los parió, se ha comportado como una madre. Buenas noches, mamá Ana, le dice André, mientras Michelle apaga la luz de su cuarto y se va a su casa, porque ambos ahora ya tienen sus propias familias. Así es como la vida a veces da unos giros inesperados. Ana le pidió a uno de sus hijos ahora que nos envíe su historia, que realmente vale la pena compartir. Que Dios te bendiga, Ana, y déjame decirte que eres un hermoso ser humano. Te admiro y sé que a muchos les tocará esta historia, tan llena de todo, pero sobre todo de un amor verdadero. Mesero se burló de anciana por pedir esto, pero momentos después. A mi corta edad he visto personas juzgar a otras sin conocer lo que han tenido que pasar durante toda su vida, dándonos a entender que no todos tenemos el privilegio de tener a alguien que nos pueda ayudar a alcanzar nuestras metas, hechos que lamentablemente marcan la vida de algunas personas, dejándonos grandiosas lecciones, como la siguiente historia, que empieza así. En las bancas de un viejo parque se encontraba sentada una mujer en cuyo rostro se podía notar las horas de trabajo insufrible en un hospital. Ella se llamaba Margaret, una anciana de 72 años, quien había sido enfermera de profesión, pero hacía 15 años que ya no ejercía su carrera. Soltera y sin hijos, había decidido salir a pasear un rato, y como aquel día era su cumpleaños, no tuvo mejor idea que después de caminar, ir a comer a uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Margaret, al ser una enfermera jubilada, había recibido un buen dinero por su tiempo de servicio, pero no imaginó que en aquel establecimiento pasaría esto. Margaret entró a aquel restaurante, y uno de los jóvenes meseros que había en aquel lugar miró de pies a cabeza a Margaret, quien al notar esto le preguntó: ¿Todo bien aquí? Señora, todo está bien, respondió aquel mesero. ¿Tendrán una mesa, por favor?, volvió a decir Margaret. Por supuesto, señora, adelante, volvió a responder aquel joven mesero. Margaret finalmente había entrado al establecimiento, y estando allí, mientras miraba la carta, pudo ver que el precio de algunos platos era muy elevado.
Sin embargo, Margaret había pedido uno con la intención de pasar un grato momento, y a la hora de llamar al mesero, Margaret había señalado el plato a escoger. El mesero la miró y le dijo: «Señora, ¿está segura que desea comprar ese platillo?» «Sí, joven». «¿Por qué la pregunta?», respondió Margaret. «El platillo que escogió es uno de los más caros que tenemos en el establecimiento, y no cualquiera lo pide. Sí puede pagarlo, ¿verdad?», volvió a responder el joven mesero. Acto seguido, 2 meseros que estaban a la espera de un cliente escucharon lo que su compañero le había dicho y empezaron a reír. Estas palabras sin duda afectaron emocionalmente a Margaret, quien pasó por un momento sumamente incómodo. Luego de esto, un cliente que había llegado a comer al lugar y al ver cómo estaba vestida Margaret dijo: «¿Esto es un restaurante o un comedor popular?». Estas palabras causaron nuevamente que los meseros que estaban allí se burlaran hasta más no poder, dejando avergonzada a Margaret, quien solo había ido a comer y terminó siendo humillada por un plato de comida. Margaret no aguantó más la humillación que había pasado y se retiró del lugar sin completar su pedido. Para distraerse del mal momento, Margaret volvió al mismo parque para olvidar tan vergonzoso momento, y mientras miraba comer a las palomas, una bella señorita que había pasado por su lado pudo reconocerla de inmediato. Se acercó y amablemente le preguntó: «¿Usted es la señora Margaret?». «Sí, señorita. ¿Quién es usted?», respondió Margaret. «¿No se acuerda de mí?», respondió la joven, quien de inmediato se sentó a su lado. «La verdad no, señorita», dijo apenada. «Soy Daniela, la hija de su mejor amiga y su ahijada. ¿Tan rápido se olvidó de mí?», dijo la joven. «Lo siento mucho, hija, pero mi mente ahora está en otro lado», respondió. Daniela, al escuchar decir esto a Margaret, preguntó: «¿Qué ha pasado, madrina? ¿Ha tenido algún problema?». «Nada del otro mundo, hija. Solo que hace rato me había ido a comer a un restaurante lujoso y al entrar los meseros, al verme vestida de esta manera, se empezaron a burlar diciendo si podía pagar el plato que había escogido. Yo solo le dije que lo trajeran porque hoy era mi cumpleaños y quería almorzar algo nuevo. A cambio de eso recibí burlas y no pude almorzar nada». «¿Pero cómo es posible?», dijo Daniela muy molesta. «No se preocupe. Yo le invitaré a almorzar en uno de mis restaurantes. Solo espere un momento», agregó. Margaret quedó sorprendida tras escucharla decir esto. Luego Daniela empezó a hacer unas llamadas y minutos después un carro lujoso había llegado al lugar. Ambas se embarcaron y durante el trayecto, Daniela, para hacerla olvidar del mal rato que Margaret había pasado, le hizo preguntas sobre su madre. Margaret inmediatamente contestó a cada una de ellas, logrando así el objetivo de Daniela. Después de 20 minutos de recorrido, ambas finalmente habían llegado a su destino. Sin embargo, Margaret, al bajar del auto y ver a aquel restaurante, la incomodidad que estaba sintiendo ella era notoria. Daniela, al darse cuenta, le preguntó: «¿Pasa algo, madrina?». «Nada, hija. Solo que ya se me quitaron las ganas de comer», respondió Margaret. «Nada de eso, madrina. Hoy es su cumpleaños y debe pasarla como usted se lo merece», dijo Daniela. Agarradas del brazo entraron sin preocupación alguna, y los meseros, al ver entrar a Daniela, la saludaron muy atentos, pero al ver a aquella anciana de la que se habían burlado, sintieron un pequeño escalofrío. Margaret, al verlos, solo tenía las ganas de irse y no volver. Sin embargo, Daniela no sabía el tan repentino cambio de comportamiento de su madrina, que luego de tanta insistencia, Margaret le dijo: «Fueron ellos los que me trataron mal y se burlaron de mí. No te lo quería decir porque sabía que te causaría muchos problemas, pero es mejor que ahora me vaya. Gracias por tu invitación». Margaret estaba poniéndose de pie y alistándose para salir, a lo que Daniela, algo alterada, le dijo:
Nada de eso, madrina. Ahora mismo arreglo este problema. Daniela se dirigió a sus trabajadores y delante de todas las personas les dijo: no puedo creer lo que esta pobre mujer acaba de decir. Trataron mal a uno de mis clientes y es algo que yo no puedo permitir. Les pago muy por encima del mercado para que puedan dar una atención de calidad y prestigio. ¿Y así es como me pagan? No quiero ver a ninguno de ustedes en este lugar. Por si no sabían, esta señora que está a mi lado es la mejor amiga de mi madre y también es mi madrina, y esta situación no la volveré a permitir. Uno de los meseros del lugar le dijo a Daniela: señora, discúlpenos, pero por favor denos otra oportunidad. No sabíamos quién era. Daniela contestó de inmediato: y es por esa misma razón por la que ya no confío en ustedes. Tratan bien solo a los que les conviene, y necesito personas que en vez de mirar las apariencias, miren los corazones. Lamentablemente ustedes no cumplen con ese único requisito. Así que por favor, tomen sus cosas y aléjense de mi vista. Los 3 meseros que se habían burlado de Margaret habían abandonado el lugar, sin decir una sola palabra. Después de esto, Daniela se disculpó con las personas que aún seguían comiendo en su restaurante, y luego que todos terminaran, cerró su local debido a falta de personal. Sin embargo, Margaret sintió culpa no solamente porque Daniela cerrara su local, sino también por los jóvenes que habían sido despedidos. A pesar de todo, el corazón de Margaret era muy noble y bondadoso, y lo que le dijo a Daniela sin duda les romperá el corazón. Sentadas en la mesa mientras esperaban su pedido, Margaret escuchaba con atención todo lo que Daniela decía. Luego de terminar, ella respondió: tengo 72 años de edad, Danielita, y con seguridad te puedo decir que las personas cuando son jóvenes, la arrogancia y el ego crecen de manera increíble. Sin embargo, a medida que van siendo adultos, lo que parecía nunca acabar termina de repente, pues tarde o temprano reciben una dura lección, haciéndolos entender que la vida no era como ellos pensaban. Y creo que esos jóvenes ya tuvieron su castigo. No te pido que regresen, pero al menos considéralo por mí. Daniela, tras escuchar esto, vio que Margaret no tenía ningún tipo de remordimiento hacia los 3 meseros que había despedido, y a petición de su madrina, los volvió a contratar. Al día siguiente, los jóvenes, al ver a Margaret en el local, le pidieron disculpas, y desde aquel momento aprendieron una dura lección. Abuelo cargaba en brazos a su nieto de 17 años. Cuando sepas la razón, llorarás. El amor que nos dan nuestros abuelos son parte fundamental de la vida de cualquier ser humano. Muchas veces encontramos en ellos la protección que en algunas ocasiones no encontramos en los padres. Nos brindan todo su amor incondicional, son más cariñosos y consentidores. Se vuelven como una segunda versión de ellos, porque siempre entregan todo su tiempo y amor a los más pequeños de casa, y lo seguirán haciendo hasta cuando seamos mayores. Fernando de Muta era el nombre del hombre que dio mucho de qué hablar en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Su acción llevó a que muchas personas tengan más respeto por los más chicos en casa, sobre todo si son niños con habilidades muy especiales. Desde muy joven, Fernando demostró ser un hombre muy noble y bondadoso. Su madre nunca dejó de admirarlo, pues a pesar de su corta edad, sabía muy bien lo que estaba dispuesto a hacer sin hacer daño a nadie, y con el tiempo demostró todo lo que era capaz de hacer. Él provenía de una familia numerosa, pero a la vez de bajos recursos, por lo que al entrar a la universidad se prometía a sí mismo cada día esforzarse para mejorar su calidad de vida. Los años pasaron y Fernando pudo terminar la universidad sin problemas. No era el más inteligente de su especialidad,
pero la perseverancia y las ganas de salir adelante hicieron su más grande trabajo. La vida le tenía algo especial a Fernando, y en la universidad conoció a quien sería la futura madre de sus hijos. Meses más tarde se enteraría que sería padre, y un buen puesto de trabajo lo guardaría pronto. La alegría en casa había aumentado, ya que sus dos hermanas estaban felices, pues el último de la familia Muta al fin tenía una hermosa responsabilidad, y 2 años más tarde pudieron concebir un bebé más. Él y su esposa decidieron vivir aparte, pues necesitaban más espacio y la casa de la madre de Fernando no era lo suficientemente grande para todos. Sus pequeños hijos Renzo y Catalina se pasearon por su nueva casa y crecieron muy felices sin presentar casi muchos problemas. A veces la economía en casa puede decaer en cualquier momento como cualquier familia, y lamentablemente Fernando fue afectado a causa de este problema. Había sido despedido de su trabajo hacía unos días y estaba por celebrar su cumpleaños número 30. Sin embargo, nunca mostró ningún tipo de ira. Para ser más preciso, ni se molestó, pues en su mente siempre decía que las cosas siempre mejoran con el tiempo, y no se equivocó. Consiguió un mejor empleo que el anterior, por lo que decidió colocar a sus hijos en una escuela mejor para que puedan aprender más. A pesar de los gastos, Fernando y su esposa ahorraron para comprarse una casa, ya que el alquilar mensualmente les salía demasiado caro, y así empezaron con su primer real. 10 años más tarde se compraron su primer sueño, su primer hogar. Él se sentía contento, pues sus hijos ya eran todos unos jovencitos. Fernando los había criado bien. Su cariño, comprensión y paciencia hicieron que poco a poco se vea reflejado en su manera de tratar a los demás. Renzo desde muy pequeño soñaba con rescatar a los animales de la calle, tener su propio ONG, y para esto se decía a sí mismo que necesitaba mucho dinero para ayudarlos, y de entre todas sus opciones decidió estudiar economía. El amor que sentía por ellos era único, pues siempre se preocupaba dándoles de comer a escondidas sin que sus papás se enteraran. Aunque Fernando sabía lo que hacía, nunca le decía nada, pues esto demostraba que su hijo era noble y de buenos sentimientos. Por otro lado, Catalina tenía los mismos deseos que su hermano, pero a diferencia de él, ella estudiaría medicina. Ambos ejercieron la profesión que más les gustaba, se esforzaron y le demostraron a su papá que podían lograrlo al igual que él. No había duda de que la paternidad de Fernando se distinguía entre todos los demás con lo que sus hijos habían alcanzado. Terminaron su carrera y ambos pudieron conseguir trabajo inmediatamente. Al cabo de unos años, Renzo y Catalina consiguieron a sus parejas y con el tiempo se casaron, por lo que ambos decidieron irse a vivir a otro lado para tener más privacidad. Fernando y su esposa se habían quedado solos. Ambos estaban mayores y se podía notar en el contorno de sus rostros. Las arrugas empezaban a aparecer, el pelo a despintarse como una pared vieja. El tiempo se dio a notar en ellos, y a pesar de eso, nunca dejaron de extrañar a sus pequeños. Renzo fue el primero en convertirse en papá. Luego siguió su hermana Catalina, quien concibió a mellizos. Fernando y su esposa estaban muy felices, pues se habían convertido finalmente en abuelos, y luego de algunos meses, Renzo decidió tener otro bebé más. El segundo bebé de Renzo estaba creciendo normal dentro de la barriga de su madre. No presentó ninguna complicación, y al ver sus resultados todo parecía estar bien, pero el tiempo demostraría que aquel niño se convertiría en alguien especial para la familia y para muchas personas más. Enzo era el nombre del nieto de Fernando, un nombre muy tierno, por lo que en su colonia le tenían mucho cariño. Sin embargo, los niños que jugaban con él se daban cuenta que era distinto a todos. Por rato jugaba con ellos y por otros momentos se alejaba. Estos comentarios se fueron esparciendo entre todos los padres de sus amigos, y al comienzo Renzo y su esposa pensaban que era parte de su edad,
pero al escuchar lo que se estaban diciendo, decidieron llevarlo a un médico pediatra y le hicieron estudios más profundos. Aquel doctor llegó a la conclusión de que el pequeño Enzo sufría del trastorno del espectro autista, o autismo como muchos lo conocen. Esta noticia conmovió a toda la familia. El abuelo Fernando era un hombre de fe, así que todas las noches rezaba por su último nieto a quien quería mucho. El pequeño Enzo, de momento a otro, dejó de jugar con sus amiguitos y solo quería estar en casa con su familia, probablemente jugando con sus juguetes, que era lo que más le gustaba hacer. Fernando quedó al cuidado de Enzo mientras que su esposa se encargó del otro bebé de su hijo. Fernando lo cuidaba todo el día y trataba de entender las cosas que quería, pues el pequeño Enzo dejó de hablar a los 8 años. A esta edad es normal que pase eso debido a aquel problema, pero muy poco o nada le importaba a su familia que tanto lo amaba. Desde que era un bebé, Fernando cargó en brazos a su pequeño nieto y no lo dejó de hacer durante 17 años más. Todos los días se tomaba fotos con su nieto para ver su desarrollo, no solamente físico, sino también emocional. Y detrás de cada foto escribía el comportamiento de él. Para Fernando, cada día era único y especial, y decidió que cada foto se tomaría en un mismo ángulo. Sin embargo, nunca pensó que su historia de amor y apoyo incondicional a su nieto se haría conocida y daría la mejor lección de todas. A veces cuando una persona es diferente al resto, lo tratan distinto como si no fuera igual que nosotros. Sin embargo, gracias a estas personas podemos entender mejor la vida y darle un sentido a las cosas. Muchas veces pensamos que ellos tienen que agradecer a Dios por tener a personas buenas a su lado en su cuidado, pero la realidad es que nosotros somos quienes deberíamos hacerlo, ya que en más de una ocasión nos dan lecciones que a simple vista no podemos entender, y al hacerlo, marcan una gran parte de nuestra vida. Mis queridos amigas y amigos, ¿qué les ha parecido esta tierna historia? Una historia conmovedora que la mayoría de nosotros lo estaremos pasando en algún momento, pues el amor de los abuelos es único y especial, sobre todo si hay alguien distinto a los demás. Si descifraste algún otro mensaje inmerso, házmelo saber a través de los comentarios y a cambio te regalaré un corazón. Si te gustó, no olvides darle manito arriba, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más videos como este. Nos vemos en una próxima edición y conmigo será hasta una nueva historia encriptada.